Hola a todos. El tema que os traigo hoy es un tema que os va a resultar súper interesante. Y digo que os va a resultar súper interesante porque es algo muy práctico que en algún momento nos ha generado confusión a todos, pero el hecho de no ser profesionales de la sanidad hace que no entendamos por qué a veces se diagnostican unas cosas o se diagnostican otras. Y depende del momento evolutivo en el cual se realiza un diagnóstico, se puede afirmar una cosa sin ser un error, contradecirla y llegar a otra conclusión. Es decir, el médico se ha equivocado, o se han equivocado con mi diagnóstico, o se ha muerto y no se ha muerto de esto, se ha muerto de otra cosa. Para aclarar todo eso, tenemos que entender cuáles son los tipos de diagnóstico para saber por qué a veces el profesional que tenemos delante afirma que estamos frente a un cuadro determinado y no frente a otro. ¿Por qué tenemos una gastroenteritis y no un infarto agudo de miocardio? ¿Y con qué certeza lo podemos saber? ¿Con qué certeza si estamos en un proceso de diagnóstico? Que muchos de vosotros estaréis ahora mismo en medio de un proceso de diagnóstico, ojalá que no, pero la realidad es que solo por estadística puede ser así, que estéis en medio de un proceso de diagnóstico y estáis esperando a saber qué es lo que tenéis. ¿Por qué no se puede saber eso desde el minuto 1 que te ve el médico? Pues os voy a explicar exactamente cuáles son los tipos de diagnóstico que existen y por qué esa variación en cuanto a decirnos qué es exactamente lo que nosotros tenemos. He hecho una pequeña presentación para que os quede clarísimo cuáles son los tipos de diagnóstico y para que sepáis, los que estáis en un proceso diagnóstico o tenéis conocidos o familiares en un proceso diagnóstico, para que sepáis exactamente cuál es el discurrir, cuál es la hoja de ruta que el médico va a señalar para llegar a la conclusión exacta de qué es lo que os pasa. Para entender cuál es la secuencia diagnóstica, tenemos que empezar por lo que sería el diagnóstico sintomático o diagnóstico de sospecha. El diagnóstico de sospecha se realiza, vamos a coger como ejemplo un paciente que venga con un dolor en el pecho. Ese dolor es un síntoma. Síntoma se dice de aquello que nosotros como clínicos no podemos contrastar. Yo no puedo saber si es verdad y hasta qué punto le duele, solamente puedo entender lo que me dice el paciente. El dolor, por lo tanto, es un síntoma, no es objetivable desde fuera. No hay ningún aparato ahora mismo que me pueda permitir a mí medir el dolor, ni siquiera saber que está presente el dolor. Y signos son aquellas alteraciones que yo sí puedo medir. Por ejemplo, la fiebre es un signo. Porque da igual que el paciente diga, me siento con la temperatura elevada. Si 7 profesionales de sanidad le ponen 7 termómetros, los 7 pueden comprobar que tiene fiebre el paciente. Eso hace que diferenciemos entre signos y síntomas. Bueno, pues el conjunto de valoración de los síntomas y signos con los que viene un paciente en la elaboración de la historia clínica constituye prácticamente el 90% de la orientación diagnóstica del paciente. El 90%. Todo lo demás son pruebas complementarias. Cuando nosotros delante del paciente historiamos al paciente, eso constituye ya prácticamente el 90% del diagnóstico. Cuando hacemos un diagnóstico de sospecha, a la vez estamos haciendo un diagnóstico diferencial. Si viene con un dolor en el pecho, yo como profesional de la medicina digo, pues puede ser un síndrome coronario agudo tipo infarto agudo de miocardio, puede ser un espasmo esofágico difuso, puede ser, y voy haciendo un diagnóstico diferencial. Tengo en mente 4 o 5 cuadros sindrómicos grandes que pueden dar lugar a ese contexto sintomático. Vale. Pues diagnóstico de sospecha o diagnóstico sintomático. Pasamos al diagnóstico de presunción. En todo el proceso de averiguar qué es lo que le pasa al paciente, de dónde viene ese dolor en el pecho, yo ya tengo en mente que puede ser o del esófago, o puede ser estrés, o puede ser una crisis de ansiedad, o puede ser un infarto agudo de miocardio. ¿Y qué hago? Pues le pido pruebas diagnósticas. Entre ellas, en este caso, le voy a pedir una analítica.
Le voy a pedir una analítica y le voy a pedir un electrocardiograma. Si el electrocardiograma da una serie de señales y la analítica da una serie de alteraciones, por ejemplo, la elevación de la troponina 1 o de la troponina ultrasensible está elevada, que son enzimas de lesión miocárdica, y tengo alteraciones electrocardiográficas compatibles con un infarto agudo de miocardio, y eso va en relación a la historia, tengo una altísima, muy alta sospecha, pero no tengo confirmado el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. El diagnóstico de certeza sería el último diagnóstico. El diagnóstico de certeza es cuando vemos realmente el proceso del infarto, la obstrucción en la arteria coronaria, y en este caso sería haciéndole un cateterismo. Con el cateterismo podríamos saber si ha sido o no un infarto. Diagnóstico de certeza. ¿Cómo se puede hacer también un diagnóstico de certeza muchas veces cuando los procesos diagnósticos no llegan a tiempo porque la enfermedad evoluciona de forma más rápida? Imaginemos que tenemos la desgracia de que el paciente al que estamos historiando en ese momento, el infarto le genera una parada cardíaca, se intenta reanimar y fallece allí. La forma de saber con certeza qué es lo que ha tenido ya no puede ser un cateterismo, porque el cateterismo no se puede realizar en un fallecido. Tendríamos que ir a una autopsia anatomoclínica. Existen dos tipos de autopsia. Autopsia forense, para determinar si la muerte ha sido una muerte violenta y cuál ha sido su causa, y autopsia anatomoclínica. Una se realiza en los institutos de medicina legal y forense y tienen una característica totalmente penal, mientras que las autopsias anatomoclínicas tienen por objeto diagnosticar con certeza cuál ha sido la causa de muerte del paciente. Las autopsias anatomoclínicas son fundamentales en el ejercicio de la medicina para poder corregir los errores o saber con certeza cuál ha sido el diagnóstico que ha causado la muerte, la enfermedad que ha causado la muerte del paciente. Otros diagnósticos que se pueden realizar, diagnósticos por exclusión. Si una persona con un dolor en el pecho le hacemos toda su analítica, cateterismo, y dentro de todo eso vemos que realmente no tiene un infarto agudo de miocardio, luego se vuelve a estudiar por digestivo y vemos que no tiene un espasmo esofágico difuso, o se vuelven a hacer una serie de pruebas para diagnosticar otros contextos sindrómicos diferentes, y todo es negativo, se llega a lo que se llama diagnóstico por exclusión, que muchas veces puede ser un diagnóstico como ansiedad. Tiene una crisis conversiva por la ansiedad que le genera un dolor en el pecho. Eso sería un diagnóstico por exclusión. Pero hay además otro tipo de diagnóstico, por ejemplo el diagnóstico a posteriori o diagnóstico ex juvantibus. El diagnóstico ex juvantibus es muy útil cuando no tenemos las medidas diagnósticas necesarias, pero sí tenemos un tratamiento que es inocuo, pero nos va a decir si disminuyen los síntomas, nos va a orientar en un sentido o en otro. Por ejemplo, en el caso de tener un dolor en el pecho, si yo le pongo una cafinitrina sublingual al paciente, que es un vasodilatador de las arterias coronarias, y el cuadro mejora, me orienta muchísimo hacia un cuadro cardiogénico, hacia un cuadro cardíaco, en lugar de un cuadro digestivo. Eso sería un diagnóstico a posteriori, o en latín diagnóstico ex juvantibus. Estos son los tipos de diagnóstico. Hay una frase que cuando estudiaba medicina un profesor dijo, de medicina interna, que a mí se me quedó clavada, es: jamás diagnosticaréis aquello en lo que no pensáis. No se puede diagnosticar aquello que se desconoce o aquello en lo que no se piensa. Y esa es una frase lapidaria. Como habéis podido ver, la secuencia diagnóstica no es una secuencia fácil. Muchas veces el diagnóstico se realiza muy fácilmente en un solo paso. Pero para llegar a un diagnóstico de certeza de un proceso de enfermedad complejo, son muchos los pasos que hay que dar. Es por eso que a veces no se entra en contradicción, sino que va cambiando de forma evolutiva el proceso diagnóstico, y primero pensamos que son
una serie de procesos, los más probables, y luego acabamos decantándonos por uno solo, el diagnóstico de certeza. En ocasiones, como habéis visto, tampoco se puede llegar a ese diagnóstico de certeza porque o bien las pruebas que hay que realizar no da tiempo a realizarlas, o el proceso de agresividad diagnóstica es superior al beneficio que le pudiera propinar al paciente. Y nos quedamos con el diagnóstico de presunción sin poder llegar al diagnóstico de certeza. Los diagnósticos son interesantes siempre que generen una actividad terapéutica determinada que beneficie al paciente. Diagnosticar por diagnosticar no tiene sentido, carece de sentido totalmente. Siempre que somos sometidos a una prueba diagnóstica, el objetivo último es dirigir el tratamiento en una dirección que sea beneficiosa para el paciente. Pruebas diagnósticas que no nos van a llevar a un cambio en el tratamiento carecen de sentido. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, porque es muy útil, porque todos nos vamos a ver en algún momento determinado de nuestra vida en un proceso diagnóstico y por lo menos entenderemos cuáles son los pasos que el profesional que tenemos delante está dando para llegar a una conclusión que sea beneficiosa en cuanto a nuestro tratamiento. Si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros al canal, os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo. Un saludo.